Mi charla la pueden considerar ustedes como una clase de geografía, una geografía que no nos enseñaron en el colegio. Es una geografía en la vertical que pasa no solamente en el territorio, en el plano, sino en la vertical, que pasa arriba, que pasa abajo. Hay muchos fenómenos peculiares pero ayer cuando estaba haciendo un ensayo para ver el tiempo que me llevaba, me di cuenta que tenía demasiado material y lo he reducido a estos tres aspectos en sí. Dos de ellos relacionados con nuestra latitud ecuatorial y son fenómenos espaciales, y uno de ellos hacia abajo, ¿no?, que está relacionado con algo que tiene mucho interés hoy en día y está relacionado con los sismos y los terremotos y tsunamis. Como son fenómenos ecuatoriales magnéticos, tengo que hacerles una introducción de qué cosa es el ecuador magnético. El ecuador geográfico y los polos están definidos por la rotación de la Tierra. El eje de rotación de la Tierra atraviesa la superficie en el polo norte, en el polo sur, y el ecuador magnético se define como locus de todos los puntos que están equidistantes de estos dos polos. En el caso del ecuador magnético, está relacionado con el magnetismo terrestre. Si usamos la aguja de una brújula, pero le vamos a dar 2 grados de libertad, no solamente le vamos a permitir que nos diga dónde está el norte, sino también que pueda girar en la vertical, encontraríamos que hay un punto en la Tierra en que la aguja de la brújula apunta hacia abajo. Ese punto sería el polo norte magnético, que no coincide con el polo norte geográfico. En igual forma, hay un lugar en que la brújula toma una posición horizontal, alineada con las líneas de fuerza del campo magnético que están paralelas a la Tierra. El ecuador magnético se define como los lugares de la Tierra en las cuales el campo magnético es horizontal, que la aguja de la brújula toma una posición horizontal. Y dicho sea de paso, no solamente el polo no coincide, el ecuador magnético no coincide con el ecuador geográfico, y también, por si acaso ustedes no lo saben, la brújula no apunta directamente al polo norte geográfico, sino al polo norte magnético. Los polos magnéticos entonces no coinciden con el polo geográfico, el norte magnético no es el norte geográfico, y el ecuador magnético no coincide con el ecuador geográfico. Este pasa muy cerca de Lima, como lo podemos apreciar en este mapa, donde se dibujan los dos ecuadores. El ecuador magnético está casi coincidente, y es una casualidad, con el ecuador geográfico, y lo que es importante notar es que este pasa muy cerca de Lima. Varía lentamente con el tiempo. Hace unos 40 años estaba al sur de Lima, ahora está casi sobre Lima, un poco hacia el norte. Es casualmente esta coincidencia de una ciudad grande como Lima y que el ecuador magnético pasara cerca de ella, que llevó a la National Bureau of Standards hace casi 50 años a instalar el observatorio de Jicamarca. El observatorio de Jicamarca consiste en un radar gigantesco con potencias, un transmisor con una potencia de 6 megavatios, 6 millones de vatios, y una antena, la más grande del mundo para un radar de 300 metros por 300 metros, y fue construido ahí para hacer investigaciones espaciales desde tierra. Fue construido al inicio de la era espacial, cuando los satélites estaban por primera vez midiendo qué cosa pasa a 300, 400, 1000 kilómetros de altura, pero la técnica desde tierra podía producir una información hasta cierto punto competitiva con los satélites. Hay muchos fenómenos que son peculiares a esta latitud, y yo voy a hablar sobre 2 de ellos. Uno es la F dispersa,
que es un fenómeno tan espectacular como las auroras boreales. Las auroras boreales también tienen una relación con el campo magnético y se dan solamente en las regiones polares. Este fenómeno se da en las regiones ecuatoriales, pero desafortunadamente no lo podemos ver con nuestros ojos, pero el radar sí lo ve, ¿no? Y esta es una imagen, aquí hasta cierto punto es un registro de la intensidad de los ecos obtenidos por el radar cuando este fenómeno ocurre. Ocurre entre los 250 kilómetros de altura y en este caso llega a los 1000, pero no hemos observado alturas tan altas como 1500 kilómetros. El registro está en el tiempo, pero podrían ustedes imaginar que esta es una figura espacial, este-oeste, de igual forma de que cuando se hace un escanner, una copiadora, ¿no? que la copiadora va tomando la imagen en el tiempo y después la proyecta espacialmente en una hoja. Aprovecho también para mostrarles un otro fenómeno que también les quiero presentar, y es lo que se llama el electrochorro ecuatorial, que produce también ecos a una altura de 100 kilómetros. La razón que les estoy hablando de estos fenómenos es para mencionarles o decirles que lo que conoce la humanidad hoy en día es, yo diría, un 90-95% se debe a observaciones que han sido hechas en el Perú y en muchos casos con técnicas que hemos desarrollado nosotros. El radar lo heredamos de los americanos en el año 69 y desde esa época está en manos de científicos, técnicos, de peruanos en general. Una técnica para observar la ionosfera, este fenómeno de F dispersa usando técnicas de radar. Hemos convertido, se puede decir, el radar como si fuera una cámara de video, ¿no? que observa no solamente lo que está encima de la cabeza, como el caso anterior, sino que tiene una cierta, no es un gran angular, es una especie de telefoto que cubre -6 a +6 grados por encima del radar. Esta es una tecnología que fue desarrollada en Jicamarca con contribuciones de peruanos. No solamente la tecnología es nueva, pero también la parte física, la explicación de los procesos físicos responsables de estas irregularidades y de estos ecos, de un trabajo que hicimos con hoy en día el doctor Lahoz en 1976, 30 años después de que este fenómeno fuera descubierto en el Perú también, pero que no se conocían los mecanismos físicos. El diagrama era simplemente lo que en inglés se llama un hand waving argument, un sketch cualitativo en sí de lo que sucedía, pero si ustedes pueden ver en 1982, unos cuantos años después, con modelos de computadora, reprodujeron este gráfico. La inclinación no se ve, pero estaba en el texto también. Otro fenómeno peculiar a nuestras latitudes es el electrochorro ecuatorial. A 100 kilómetros de altura, en una banda de más 300 kilómetros, menos 300 kilómetros, alrededor de la Tierra, paralelo al Ecuador. O sea, no pude dibujar el hecho de que esto es sinuoso y que no es recto, pero es una banda que coincide con el Ecuador magnético. Existe una corriente de 20.000 amperes ahí arriba, ¿no? Bueno, una lavadora les consume pues, 20 amperes, 20.000 amperes a 100 kilómetros de altura, que produce efectos magnéticos en la Tierra y produce irregularidades que son la razón para que se obtengan esos ecos que les mostré a 100 kilómetros en el diagrama anterior. Nuevamente, el 90-95% del conocimiento que tiene la humanidad sobre este fenómeno se debe a los trabajos que se han hecho en Jicamarca. No solamente con peruanos, por supuesto, tenemos visitantes extranjeros, principalmente americanos. Esta es una imagen tipo escáner. A 100 a 115 kilómetros es la extensión del fenómeno
Si le hace un clic a esta imagen, una imagen usando la misma tecnología que les dije yo, que convierten al radar en una cámara de video, entre comillas, a estas frecuencias. En lo que se refiere a utilidad, el primer fenómeno F dispersa nos causa más bien problemas. Afecta las señales que vienen de los satélites al atravesar estas irregularidades y malogran, por ejemplo, la exactitud de los sistemas de GPS para navegación y para geodesia. Malogra la calidad de las imágenes que se toman con radar desde los satélites, deterioran las señales que se usan para comunicaciones y para asesoramiento remoto, y que obligan a que las antenas acá en el Perú sean más grandes que en otras latitudes. Pero el fenómeno de el electrochorro ecuatorial, nos permite comunicaciones en la banda de VHF, que se llama, que es la que usa FM y la televisión, que normalmente está limitada al horizonte de la antena, por eso que las antenas son altas. O sea que están limitadas a un radio de alrededor de 75 kilómetros, pero la existencia de este fenómeno nos permite comunicar más allá del horizonte. Hemos establecido conexiones con La Paz, con Cusco, estamos haciendo un experimento con Madre de Dios, usando el electrochorro como difusor de las señales. El otro tema que les quiero hablar está relacionado con la placa de Nazca, el fenómeno de subducción, terremotos y tsunamis, algo que cada vez que hay un terremoto los periodistas le preguntan al sismólogo del instituto ¿y a qué se debe? Y le dice, bueno, se debe a la subducción de la placa de Nazca. Y me pregunto, yo estoy asumiendo que muchos de ustedes no saben exactamente de qué se está hablando. Si hacemos un corte de la Tierra como el que se muestra ahí, vamos a ver que hay varias capas en sí, desde el núcleo caliente y líquido de fierro fundido y de altas presiones en el centro de la Tierra, a la última capa, que es la que nos interesa, que es la corteza, que dicho sea de paso es mucho más delgada que lo que está mostrando el gráfico. Si estuviera en relación en sí, sería simplemente pues casi del grosor de las líneas, la corteza, pero esa es la que es responsable de los sismos. La placa de Nazca. Esta corteza no es como está el gráfico abajo a la izquierda, no es entera ni uniforme, sino que está quebrada, se puede decir, en la misma forma que quebraríamos la cáscara de un huevo duro, ¿no? Antes de pelarla, digamos, la golpeamos con una cucharita y tiene varias secciones, como un rompecabezas que se arma. Pero estas placas no son estáticas. La placa de Nazca, dicho sea de paso, es esta, no queda solamente frente a Nazca, cubre latitudes hasta Panamá y el sur de Chile. En la cordillera midoceánica y submarina, aquí se está creando nueva corteza. La magma fluye con volcanes relativamente lentos, muy viscosos, y producen nuevo material, y esta producción de nuevo material empuja a la placa hacia el este, y igualmente, ¿no?, se está formando corteza entre estos dos continentes que empuja la placa sudamericana hacia el oeste. Repito, el espesor de estas capas es de alrededor de 30 a 150 kilómetros debajo de las montañas. Como hay un choque, ¿qué pasa? En este choque, una de las placas, la placa de Nazca, decide meterse por debajo de la placa americana y así permitir el movimiento relativo de uno con otro. Pero este movimiento relativo, disculpen, pero lean esto a la japonesa del lado derecho al lado izquierdo, ¿no? Este movimiento no es lubricado, se puede decir, sino que se atraca. Se atraca por 50, 100 años, 200 años. Y en el proceso, este nuevo material, las placas atrás siguen empujando, ¿no?, y van levantando esfuerzos en ambas. Cuando el esfuerzo del lugar
de la fricción donde está atracada las placas no es suficiente, es más alto que lo que puede soportar la placa, esta se rompe la unión y el continente americano, ¿no?, avanza súbitamente. En el caso del terremoto de Chile, 18, 20 metros en la dirección este-oeste, 1,50 m, 2 metros en la dirección vertical, y lo hace en una forma súbita, generando pues todas las señales sísmicas que se propagan. Dicho sea de paso, estos puntos, o el epicentro, no es un epicentro, sino es toda una región que se suelta. En el caso del terremoto de Chile, 400 kilómetros norte-sur, 150 este-oeste. En el caso del de Sumatra, 2.000 kilómetros de largo, ¿no? 200 kilómetros de ancho. O sea, el epicentro no es un punto y no tiene importancia. Uno habla más bien de regiones. Al moverse súbitamente, el continente tiene un efecto pistón que produce, bueno, las ondas sísmicas, y produce pues un levantamiento del mar que luego se propaga, ¿no?, en la forma de una onda de tsunami, con extensiones del orden de decenas, casi 100 kilómetros entre cresta y cresta. Y en esta forma se generan los tsunamis. Bueno, estoy llegando ya a mi tiempo y a manera de conclusión, la única reflexión que te podría comunicar es que se hace ciencia en el Perú, y esta tiene un doble beneficio. No solamente el conocimiento, por supuesto, nos beneficia a la humanidad y a nosotros mismos que estamos bajo estos fenómenos, sino también tiene beneficios económicos. El observatorio de Jicamarca recibía tanto dinero para hacer estas observaciones de fundaciones extranjeras como toda la producción de pisco en el año 2007 por lo menos. Creo que ha subido, ya nos están ganando, pero hubo un año en que entraba tanto dinero como todo el pisco que salía del Perú. Gracias.